Muchas gracias por escuchar esta plática. Mi nombre es Mucuicat Guevara, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hoy quisiera platicarles sobre este trabajo de conjuntos de corte en aristas o por aristas K-restringidos heterocromáticos. Este es un trabajo conjunto con mis colegas Juan José Montellano, del Instituto de Matemáticas también de la UNAM, y Diego González Moreno, de la UAM Unidad Coajimalpa, ambos de aquí de México. Bueno, antes de platicarles de lleno nuestro problema, nuestro trabajo, quisiera comentarles los orígenes o de dónde se nos ocurre trabajar con esto. Harari en el 83 define lo que es la conexidad condicional. Dice que dada una gráfica G y una propiedad que se le puede aplicar a las gráficas, se define lo que es la conexidad condicional de G y P, ¿no? Que es la mínima cardinalidad de un conjunto de corte. No tendría yo por qué estar diciendo que es vértice, pero voy a decir que voy a hacer hincapié en que el conjunto de cortes tiene vértices, tal que cuando eliminamos ese conjunto de corte, la gráfica que me queda cumple con la propiedad P. Un ejemplo de este tipo de conexidad o problemas donde se estudian ese tipo de conexidad condicional son, por ejemplo, el de Fábrega y Fiol en el 94, cuando ellos la condición que deciden estudiar o que deciden pedir es la de que toda componente de la gráfica resultante, cuando quito el conjunto de corte, no sea un árbol, o sea, tenga ciclos, y no sean muy grandes, tengan orden a lo más, ellos en este caso le dijeron a lo más una n, ¿sí? Bueno, así como tenemos la conexidad por vértices condicional, pues también podemos definir una conexidad por aristas, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Algunos autores usan para hablar de la conexidad por vértices kappa y la conexidad por aristas lambda, es los que voy a estar usando yo. Entonces, la conexidad condicional por aristas de una gráfica y una cierta propiedad P es la mínima cardinalidad de un conjunto de corte de aristas, tal que si los quitamos, la gráfica que me queda cumple esta propiedad P. Un ejemplo de este tipo de problemas o de este tipo de estudios con conexidad condicional por aristas, ¿no? Está aquí con Camino Balbuena y Xavi Marcotte, donde la propiedad que ellos piden es esta de que todas las componentes de la gráfica resultante tienen orden menos k, o sea, no son pequeñas, son de un orden, de un orden para arriba, que se contrapone o se asemeja, no sé cómo decirlo, a lo que estudiaron Fiol y Fábrega, nada más que ellos con conexidad por vértices, acá Xavi y Camino con aristas. Allá, bueno, además de que no querían que fueran árboles, les pedían que las componentes no fueran muy grandes, acá les piden que sean grandes, ¿no? Entonces, bueno, son problemas similares, ¿no? Pero distintos, pues. Entonces, a este tipo de conexidad condicional, Camino y Xavi lo llamaron K-restringida. Fíjense, a un conjunto de corte de aristas por aristas, tal que cuando lo quitamos cumple la propiedad esta de que las componentes son lo suficientemente grandes, o sea, al menos de orden K, les llamamos un conjunto de corte K-restringido. Obviamente, podemos considerar que hay gráficas que a lo mejor no lo tienen, ¿no? A lo mejor no tienen este conjunto de corte K restringido. Pero si existieran, ¿no? Si existiera un conjunto de corte por aristas K restringido en una gráfica G, llamamos a la gráfica lambda K conexa, ¿sí? Bueno, y de la misma manera como lo hizo Harari, nosotros podemos definir, bueno, que lo que hicieron, en lo que pensaron Xavi y Camino, podemos definir la conexidad K restringida por aristas, ¿no? Y se define así, ¿no? Uso otra vez lambda, aquí le dejo la K, ya no ando cargando la P, ¿no? Ya sé a qué me refiero
¿A qué propiedad me refiero cuando digo que es K restringida? Y pues este es un conjunto, la mínima generalidad de un conjunto de corte por aristas, pues K restringida, ¿sí? Bueno, hasta ahorita, ¿no? Hemos hablado, ¿no? De esta conexidad condicional. Y espero que haya quedado más o menos claro, tanto en vértices como en aristas. Nosotros ahora pensamos, bueno, si además de pedirle condiciones, propiedades a la gráfica con la que me quedo después de eliminar el conjunto de corte, le pido también propiedades o condiciones al conjunto de corte mismo, ¿sí? Y bueno, nosotros pensamos, de aquí en adelante quiero advertirles que cuando hable de conjunto de cortes, ya voy a estar pensando en conjuntos de cortes por aristas, ¿no? Los vértices, la conexión por vértices, ahorita no la voy a tocar en esta plática, solo de aristas, ¿sí? Bueno, entonces ahora nosotros nos preguntamos en pedirle condiciones a los conjuntos de corte por aristas, ¿y qué condiciones le podemos poner? Bueno, una que se nos ocurre, o una en la que pensamos es, bueno, primero vamos a colorear la gráfica en sus aristas y luego pedirle condiciones de acuerdo a estos colores, ¿no? Les recuerdo, porque de seguro muchos ya han oído de esto, a lo mejor algunos no, pero les recuerdo que cuando se estudian problemas que consideran estructuras heterocromáticas, ¿esto qué quiere decir? Que los elementos de esa estructura todos tienen colores distintos, ¿no? Heterocromáticas o arcoíris también le llaman, en coloraciones de una gráfica huésped, la gráfica inicial con la que empiezo y que coloreo, a este tipo de problemas los llamamos problemas anti-Ramsey, ¿sí? Entonces, pues a esto nos quisimos enfocar con estos problemas que planteamos. En pedirle estructuras anti-Ramsey, estructuras heterocromáticas, a, a los conjuntos de corte, pues que además le vamos a pedir cuando los quitemos, se conserve una condición, ¿no? En la gráfica resultante. Bueno, antes de explicarles aún más lo que hicimos, déjenme darles un pasito previo, ¿no? Un detalle previo antes de platicarlo, porque también es otra motivación que nos llevó a pensar esto, ¿no? Juancho estudió, ¿no? Bueno, definió y estudió este parámetro H de G, que no es otra cosa que el mínimo número de colores que se necesitan para colorear las aristas de una gráfica, de tal manera que yo pueda obtener ahí un conjunto de corte de la gráfica, de aristas, heterocromático, ¿sí? Pensando en esto, Juancho demuestra, logra dar, ¿no? Logra determinar el valor de este parámetro para gráficas conexas sin puentes. Fíjense que decir que sin puentes es decir que su conexidad por aristas es al menos 2, ¿no? Bueno, aquí lo puede decir para gráficas que posiblemente tengan aristas múltiples y este valor de este parámetro lo puede dar en función del orden del tamaño. Es exactamente m menos n más 2. Bueno, entonces nosotros pensando en esta idea de la h, pues dijimos, ¿qué pasa si ahora no solo le pedimos, ¿no? En esta parte de que el conjunto de corte por arista sea heterocromático, si además le pedimos que la gráfica resultante, sus componentes sean de orden al menos k, o sea, que sea un conjunto de corte K restringido. Entonces estoy viendo que sea heterocromático y a la vez sea K restringido, ¿sí? Entonces, pues igual, ¿no? Dimos este parámetro, ¿no? Definimos este parámetro considerando esas dos cosas, ¿no? Heterocromático y K restringido. Entonces la idea, ¿no? O la zanahoria a la que nos queríamos dirigir, o que nos dirigía, era pues poder lograr un teorema como el de Juancho, ¿no? Para este parámetro. Entonces aquí le pongo teorema entre comillas porque ni siquiera
estoy diciendo nada, no estoy diciendo ni qué es esto, pero la idea un poco era esto, hacer un resultado similar donde tuviera una gráfica, pues no conexa, sino en este caso lambda K conexa, porque lo que quiero es conjuntos conjuntos de corte K restringidos, que existan. Por eso entonces tengo que pensar en gráficas lambda K conexas. Le puse aquí sin puentes K restringidos porque pues así lo había pedido Juancho en el otro teorema. Pues a lo mejor va a ser necesario poderlo decir para gráficas que tienen conexidad K restringida, conjuntos de corte, perdón, K restringidos de cardinalidad 2 en adelante, ¿no? Bueno, le dejo lo de posiblemente listas múltiples porque realmente no va a pasar nada si las consideramos. Y bueno, y diciendo que sé el tamaño y el orden. A lo mejor puedo decir algo aquí en función del tamaño y del orden, ¿no? O algo más. Bueno, no fue tan así, ¿no? No nos resultó un teorema tan idéntico o tan en estas, con esta estructura o con estas palabras casi, como tal como los que estoy escribiendo aquí. Pero lo que sí podemos decir es dar cotas, ¿no? Dar cotas tanto por arriba como por abajo de este número. Y en cierta circunstancia, sí podríamos determinar el número de, este número, ¿no? De HGK. Bueno, entonces, me tomo, les voy a platicar este primer teorema, esta primera cota. Me tomo una gráfica, que es lambda K conexa, con orden. Aquí sí al orden le vamos a pedir algo. Le vamos a pedir que sea al menos 3K menos 2, con la K al menos 2, para que salgan las cuentitas, ¿no? Y y con tamaño n. Entonces voy a poder decir que este número va a estar acotado por este otro. M, donde es el tamaño, menos n el orden, más este numerito TG de K más 2. ¿Quién es este numerito TGK? Pues no es otra cosa más que la cardinalidad máxima de un conjunto de vértices donde las componentes de la gráfica que me induce este conjunto tiene orden menor que K menos 1, o sea, no llega a tener orden K, ¿no? Y esto va a ir en el sentido, o sea, ¿por qué se nos ocurre ponerle este numerito aquí, este parámetro? Esto va a ir en el sentido, y te van a ver cuando lleguemos a la prueba, que pues voy a tratar de evitar tener conjuntos K restringidos, conjuntos de corte K restringidos, entonces las componentes no van a poder ser grandes todas, entonces me voy a fijar en las que no llegan a tener orden K, ¿sí? Que son menores. Bueno, perdón, y para probar esto, ¿no? Para probar esto, ¿qué voy a hacer? Pues como, acuérdense que este es el mínimo número de colores que necesito, y le estoy dando una cota por aquí, lo que voy a hacer es dar una coloración, ¿no? Que use este número de colores, ¿no? Y suponer que no hay cortes K restringidos ahí, heterocromáticos, y llegar a una contradicción. Entonces, siempre que coloree con esto lo voy a poder tener, entonces, ya sea que sea este número o sea más chiquito el mínimo, ¿sí? Bueno, ok. Entonces empezamos a ver la prueba. Yo me tomo una gráfica, ¿no? Le asigno una P coloración a sus aristas, donde P, pues es el número que estoy proponiendo como cota superior. Y digo que no, lo que les decía hace rato, digo que no existe un conjunto de corte K restringido heterocromático en esta gráfica, ¿sí? Tómense un conjunto C, ¿no? Que tenga una arista de cada color. De los P colores que estoy usando, tómense uno que tenga de cada color, un representante de cada color, ¿no? Entonces resulta ser un conjunto heterocromático. Fíjense en la gráfica generadora, en la subgráfica generadora de G, que queda cuando yo quito las aristas que están en C, ¿sí? Bueno, rapidísimo podemos ver que esta gráfica generadora, tiene este número de aristas, ¿no? Por lo tanto, va a tener al menos este número de componentes, ¿no? Pues sabemos que un bosque que tiene n menos
este número, pues tiene este número exactamente de componentes, ¿no? Y este, pues es una gráfica que tiene tamaño al menos esto. Entonces, las componentes de GC son al menos esta. Las voy a decir, las voy a nombrar que son R más 1, ¿no? Y las llamo así. Es la C0, la C1, así hasta la CR, ¿no? Entonces tengo mis R más 1 componentes conexas de G menos C. Bueno, entonces a G le quitaron C, la desconectaron en R más 1 componentes. Vamos a regresarles algunas aristas de C de tal manera que sean las justas para que vuelva a ser conexa, ¿sí? O sea, le quito C y le regreso algunas para nada más que quede conexa, no le regreso de más. ¿Qué estoy diciendo? Le regreso un subconjunto de C que tiene cardinalidad R, ¿no? Y que me da esto conexo. Si se fijan, con este conjunto que escogí, este conjunto M, lo que yo puedo decir es que entre cualesquiera dos componentes conexas de G menos C, G sub C, hay a lo más una arista de M que los une, ¿sí? Y si ustedes se toman una arista de M y la quitan, ¿no? De esta gráfica, perdón, esta gráfica G sub CM no es otra cosa más que, como me voy a referir a la gráfica G, cuando le quite C y le regrese las de M, ¿no? Entonces, a esta gráfica, cuando le quiten una arista de M, se van a quedar exactamente con dos componentes. Fíjense, lo que realmente estoy diciendo con estas dos observaciones de M es que esta gráfica, ¿no? La G sub CM, tiene una estructura como de árbol. ¿Y a qué me refiero como de árbol? Pues me refiero a que puedo pensar que los vértices de este árbol son estas componentes, ¿no? O sea, son estos vértices gordos. Y las aristas entre ellos, pues son las aristas de M, ¿sí? Bueno, una afirmación rápida que podemos hacer es que si ustedes se toman una arista de M y la quitan, ya vimos que se quedan con dos componentes. Una debe tener orden a lo más K-1 y la otra debe tener orden al menos 2K-1. ¿Por qué? Bueno, entonces aquí fíjense, cuando quitaron una arista de M, que estaba en M, les quedan dos componentes, eso ya sabemos, le llamo A1 y A2, ¿no? A lo mejor aquí entre estas dos componentes en G, las unen más aristas que estaban en C, ¿sí? Pero entonces se fijan, este conjuntito de aristas, tiene, bueno, sería un conjunto de corte y sería heterocromático. Y acuérdense que dijimos que no hay conjuntos de corte heterocromáticos K restringidos. O sea, que alguna de estas dos componentes es pequeña, ¿no? No alcanza a tener K vértices. Y acuérdense también que el orden es al menos, de mi gráfica es al menos 3K-2. Entonces, pues, los que me faltan deberían de estar en la otra parte, en la otra componente. Bueno, entonces, ya con esto, con esta observación, con esta afirmación, déjenme definirles un árbol dirigido, que lo voy a llamar T sub M, porque va a estar en función, obviamente, del conjunto M que me tomé, y donde sus vértices son las componentes conexas de G menos C, ¿sí? Van a ser adyacentes, voy a poner una flecha entre dos vértices aquí, sí que, bueno, si entre C y CJ existe una arista de M que va entre esas dos componentes. ¿Y hacia dónde pongo la flecha? ¿No? Porque tiene que llevar una dirección. Pues la voy a poner, acuérdense, cuando quito esa arista de M, hay una componente que me queda pequeña y hay una componente que me queda grande, ¿sí? Entonces, la arista la apunto la flecha hacia la componente que está en la parte pequeña, ¿sí? Entonces,
Como observación, que ya no me detengo a probarlo, es que este árbol dirigido con raíz, ¿no? Es un árbol dirigido con raíz. Y la raíz, bueno, la puedo llamar de cualquier manera, sin perder generalidad voy a pensar que es esta C0. ¿Sí? Ok. Bueno, dado un conjunto de C, un conjunto de aristas que está contenido en C, siempre que yo tenga cardinalidad R, y que cuando lo coloque otra vez, ¿no? Pues aquí quito C y vuelvo a colocar estos de N, vuelve a ser conexa, ¿no? Entonces, siempre que yo tenga un conjunto así de cardinalidad de N, pues puedo definir un árbol dirigido con raíz como se los mencioné hace rato, ¿no? O sea, que estoy diciendo que sea con raíz, perdón, no lo dije antes. Pues que hay un vértice, un único vértice, que es el que estoy denotando con C0, que hay un único vértice que tiene ingrado 0, ¿no? Todos los demás tienen ingrado distinto de 0. Ok. Bueno, siempre puedo hacer estos árboles. De todos esos árboles que puedo yo hacer, ¿no? Dependiendo de cuál conjunto N me esté tomando yo aquí, de todos estos árboles que puedo hacer, vamos a tomarnos un árbol, uno de ellos, tal que la raíz tenga el esgrado más chiquito posible. Y lo llamo delta, a ese esgrado, ¿sí? Entonces, la vecindad, la ex vecindad, perdón, de esa raíz, pues serían estos delta ex vecinos, ¿no? Que son a su vez, tanto la raíz como ellos, componentes conexas de G menos C, ¿sí? Entonces los llamo C1 hasta C delta. Ok. Bueno, fíjense, un poco se vería así. Aquí tengo la raíz, ¿no? Aquí le salen vecinos a estos delta componentes, que son exvecinos de C0, ¿no? Estos a su vez van a tener exvecinos, ¿no? Fíjense que esta parte de aquí, le estoy llamando B1 por branch de rama, ¿no? Es como lo que sale, ¿no? Todo lo que cuelga de toda esta arista, de toda esta flecha que sale de C0. Le llamo rama. Aquí están, pues este vértice, pero realmente es un vértice gordo porque es una componente y aquí pueden estar otros vértices gordos, ¿sí? Ok. Entonces, todo esto, toda esta rama es conexa. Es conexa en G, en la gráfica G, menos este conjunto de vértices, ¿sí? Tengo cada una de estas partes es una componente conexa. Ahora, lo que me dice esta afirmación es que cada una de esas componentes que son delta, ¿no? Van a tener orden a lo más K-1. No pueden ser muy grandes. A ver, fíjense. ¿Por qué? Vamos a pensar en este cacho. Esto va a pasar en todas las ramas. Si yo tengo esta arista, ¿no? Aquí esta flecha, perdón, que va de C0 a C1, es porque había una arista en M que me une la componente C0 con la componente C1, ¿sí? Y si va dirigida para acá, es porque C1 va a estar en la componente pequeña cuando quito la arista que une a C0 y a C1. Y C0 va a estar en la componente grande. Acuérdense que siempre que quito una arista de M, me quedan dos componentes, una chica y una grande. De hecho, la chica a lo más tiene K-1. Por eso es que esta parte, que es toda una componente que contiene C1, cuando quito esta flecha, tiene que tener orden a lo más K-1, ¿no? Y eso para todas. Ok, bueno, pues ya con eso puedo concluir, ¿no? El teorema, porque fíjense en esto. Tómense, miren, me regreso tantito al dibujo, me voy a tomar este conjunto S, que realmente es el conjunto de los vértices que me quedan cuando yo quito a C0, ¿sí? Entonces, este es el conjunto S, es un conjunto de vértices que resulta cuando eliminé a todos los de C0. Las componentes de lo que me induce S ya vimos que tienen orden a lo más K-1. También vimos, ¿no?
que cada uno de de las componentes, que no es C0, todas las demás, desde C1 hasta CR, pues están ahí en S, ¿sí? También sabemos, ¿no?, que la R, acuérdense que R más 1 había yo definido que era el número de componentes de C, ¿no? Así que aquí estoy contando a todas menos a C. Y habíamos visto que R más 1 era al menos esto más 2, ¿no? Entonces, pues R es al menos esto. Cada una de estas componentes tiene al menos un vértice. Entonces, la cardinalidad de S es al menos este numerito, ¿no? Tantas como puede haber, bueno, es al menos R y este es al menos esto. Entonces, la cardinalidad de S es al menos este numerito. Lo cual es una contradicción. ¿Por qué? Porque recordemos que este numerito lo que me está diciendo es el máximo orden de un conjunto S, ¿no? O de un conjunto tal que la gráfica inducida por ese conjunto S, todas sus componentes tienen orden a lo más que a menos. O sea, ¿qué estoy diciendo? Al dar la definición de esto, que S debería tener cardinalidad a lo más este numerito. Y estoy viendo que se pasa. Es una contradicción. Y mi problema fue haber supuesto que no hay estos conjuntos de corte K restringidos con una P coloración, donde P es la cota que estoy sugiriendo, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Entonces ya tenemos ese teorema. Como corolario de este teorema, rápido, podemos dar, ¿no?, otra cota, pero ahora usando el número de independencia de la gráfica. Otra vez, tengo una gráfica, le pido que sea lambda K conexa, lo mismo que le pedí hace rato para el orden, ¿no? Y ahora puedo decir que este número, ¿no?, del mínimo número de colores que necesito para obtener un conjunto de corte K restringido en G, va a estar acotado por M menos N más este número más 2. Realmente estoy sustituyendo el número TGK con este otro número. ¿Por qué? O sea, básicamente lo único que tengo que checar para probar este corolario es esto. Recuerden que es la cardinalidad de un conjunto máximo, ¿sí? La cardinalidad máxima, perdón, de un conjunto tal que sus componentes, cuando me fijo en la gráfica inducida por él, tienen orden a lo más K menos. Fíjense que la cardinalidad de S no pasa, ¿no? No pasa de este número. ¿Por qué? Porque la cardinalidad, las componentes en lo que me induce S, pueden ser a lo más alfa de G, el número de independencia de G. ¿Por qué? Porque una manera de construir un conjunto independiente sería tomándome un elemento de cada componente de S, ¿sí? Y acuérdense que cada componente tiene a lo más K menos 1, por eso me tomo uno por cada elemento que estuviera en un conjunto independiente, posiblemente en las componentes de ese, y por todos los que están en ese, ¿sí? Entonces, esta cardinalidad de ese no pasa de esto, o sea, este número no pasa. Aquí está la desigualdad. Y ya por último, porque ya sabía yo que no me iba a dar mucho tiempo, pues nada más les quería platicar, ¿no? Cuál es el otro resultado que logramos verificar, y es otra cota para este número, pero por abajo, ¿no? Aquí otra vez pienso que tengo una gráfica G, lambda K conexa, el mismo orden, ¿no? Tamaño M. Aquí sí va a ser necesario, ¿no?, siguiendo un poco la idea que usó Juancho en su otro teorema, aquí sí va a ser necesario pedir que no haya conjuntos de corte de cardinalidad 1, K restringidos, ¿no? Entonces, si pasa todo eso, podemos decir que la cota por abajo de este número es menor, es esta, es M menos N más L de G más 2, donde la L de G no es otra cosa más que el mínimo entre estos dos numeritos, ¿no? Pues es el que ya les había dicho, que es el máximo orden de un conjunto de vértices, o sea, que lo que induce sus componentes tienen orden a lo más K menos 1, ¿no?
Y esta no es otra cosa más que capa de G es la conexidad de una gráfica, ¿sí? El mínimo número de vértices que necesito para desconectar la gráfica G. Entonces, fíjense, si pudiéramos saber de antemano en alguna gráfica que el más chiquito de estos dos es pues ya sabemos que tanto la cota de arriba como la cota por abajo es exactamente la misma y entonces podemos determinar exactamente este numerito. Pero si no es así, bueno, pues entonces tenemos otra cota para abajo distinta que es la de arriba. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por escucharme.